Alperovich en ese caudillo todopoderoso? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué nivel de alianzas hizo? ¿Cuál es su fortuna? Vamos a hablar con José Sbroco, que es periodista de Tucumán, coautor del libro José Alperovich, El zar tucumano, junto con Nicolás Balinotti. ¿Qué tal, José? Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Hola Jessica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y al equipo. Bien, ¿en qué año ustedes publicaron el libro? Lo presentamos el 4 de julio de 2011, o sea, hace 13 años casi. Sí, en ese momento escribir sobre Alperovich era riesgoso, y más en Tucumán. Sí, mucha gente nos decía eso, quizás a los 30 años no medíamos lo que iba a significar escribir ese libro con Nicolás, los dos tenemos la misma edad. Y sí, lo escribimos cuando Alperovich estaba por competir para su segunda reelección, su tercer mandato consecutivo. Uno de los rasgos principales por los cuales decidimos hacer ese libro con Nicolás era que Alperovich tenía algunos tintes que lo hacían un personaje único, como va a ser el único gobernador de la historia de Tucumán, por lo menos hasta que se modifique la Constitución, de tener la posibilidad de ser 3 mandatos consecutivos gobernador. Era el primer gobernador de religión judía, sin que eso tenga alguna connotación ni positiva ni negativa, pero era un rasgo que lo hacía único, y además el ejercicio de poder que ejercía, que para nosotros, lo contamos en el libro, era como una réplica de lo que hacía Néstor Kirchner a nivel nacional, tanto en el ejercicio del poder como en la corrupción en la obra pública, que creo que son los dos rasgos más importantes del libro. ¿Cómo es el origen de Alperovich en la política? Porque entiendo que era radical, que después se hizo peronista y acumuló mucho poder dentro del PJ, pero ¿cómo es el origen de él y cómo va construyendo su poder? Alperovich fue elegido legislador provincial en el año 95 por un sublema de la Unión Cívica Radical. Cuando termina su mandato como legislador, Julio Miranda, sí, gana las elecciones provinciales, y como de la Rúa se perfilaba para ganar las presidenciales de ese año, Miranda lo convoca a Alperovich, que venía del radicalismo, para tener una buena sintonía con el gobierno nacional. A partir de ahí, bueno, un sector del radicalismo le dijo, bueno, ¿cómo te vas a formar parte del gabinete del peronismo? Alperovich lo habían ido a buscar porque era un empresario con mucha plata. En ese momento, ¿de dónde venía la plata? Y en realidad el que acumuló la mayor fortuna de la familia fue el padre de Alperovich, que tenía concesionarias, tenía hoteles, tenía... la principal fortuna venía de ahí. Manejan varias marcas de automóviles, y era un empresario, bueno, buscado por la política. En ese momento, acordate, fin del menemismo también, que muchos outsiders se empezaron a dedicar a la política. Bueno, el radicalismo, que no tenía algún líder muy identificado en ese momento, bueno, lo fue a buscar a Alperovich primero para que sea un aportante de la campaña, y después terminó asumiendo como legislador. En ese momento en la provincia gobernaba Antonio Bussi, y Alperovich era el presidente de la Comisión de Hacienda de la legislatura, que es un cargo que habitualmente queda para alguien del oficialismo. Así que Alperovich desde temprano empezó a mostrar su pragmatismo, y de negociar con Bussi determinadas cuestiones. El peronismo como ministro de Economía, donde estuvo 2 años nada más. Después fue senador nacional. En ese momento el Senado, no sé si te acordás, se sorteaban cuánto iban a durar los mandatos. Algunos duraban 2, sí, otros 4 y otros 6 años. Ahora todos los mandatos duran 6 nada más. Y Alperovich, cuando salió sorteado que iba a tener 2 años nada más como senador, él festejaba, algo que era insólito, y él decía, no necesito más que eso. A partir de ahí empezó a construir su candidatura a gobernador, a recorrer la provincia, a financiar programas propios en la televisión local, donde se lo mostraba todos los días en alguna actividad de campaña, y eso le sirvió como trampolín para llegar a la gobernación en el 2003, ya así de la mano del peronismo, y para que
el PJ no tenga tantas resistencias, lo puso como vicegobernador a Fernando Jury, hijo de un ex gobernador del peronismo acá en Tucumán y una persona muy identificada obviamente con el peronismo, y bueno, a partir de ahí empezó su carrera en el peronismo tucumano, que bueno, ahí como bien lo contaban en la introducción. Sí. No, te iba a decir que amplíame, pero como todo caudillo en el interior siguió con, bueno, tener justicia propia, medios propios, una construcción de un poder absoluto, y era un verdadero intocable en su provincia. Tal cual. Alperovich, cuando asumió en el 2003, lo primero que hizo fue derogar el Consejo Asesor de la Magistratura. Después acordó con el presidente de la Corte en ese momento tucumana que los jueces y fiscales de Tucumán podrían jubilarse con el 82% móvil, como los jueces federales, y a partir de ahí consiguió como 100 vacantes en los tribunales y puso a dedo a gente de su confianza en la justicia tucumana. Por eso también es importante recalcar que el juicio se haya desarrollado en Buenos Aires y no en Tucumán, porque capaz que si se hacía en Tucumán esto hubiese quedado impune, como hay muchas otras causas que lo involucran a él. Claro. José, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Felicitaciones. Hola Rolando, buen día. Por tu valentía, por la de Nicolás Balinotti. Hay que escribir un libro así y seguir viviendo en la provincia donde Alperovich es el señor feudal. Lo que te quería preguntar es, a día de hoy, ¿cuánto poder le queda a Alperovich? Yo sé que ha caído bastante en desgracia, pero digamos, de la denuncia de esta joven que era sobrina de ella y de él y que es la víctima de este caso, ¿cuándo terminó de perder poder real? Si es que lo perdió, ¿en qué momento histórico? ¿Cuándo se peleó? Sabemos que Mansur fue un aliado de él, lo mismo ha pasado con Jaldo, pero digo, explícanos un poco cuándo él pierde el poder y de alguna manera si esto se esperaba ahí en Tucumán, esta condena. Él aún conserva el poder económico, debe ser una de las familias más ricas de la Argentina todavía, porque además desde su llegada al poder construyó muchos negocios con facilidades del Estado, como por ejemplo Alperovich se involucró en la actividad limonera y empezó a hacer convenios con Estados Unidos, con otros para instalar la fruta tucumana en otros países. Fue bastante hábil en eso, en favorecer negocios que indirectamente lo favorecían en su patrimonio personal. También tenía empresas constructoras, se fue diversificando, puso campos también, la mayoría en Santiago del Estero, donde por beneficios fiscales invertía ahí y no en la provincia donde él manejaba, curiosamente, pero su poder político lo empezó a perder, te diría, a principios de 2019, cuando ya se empezaba a vislumbrar que él quería regresar a la gobernación de la provincia, pero bueno, constitucionalmente Mansur tenía la posibilidad de ir por un nuevo mandato. Quizá Alperovich pensaba que cuando se lanzara a la gobernación Mansur iba a volver a sus pies, cosa que no ocurrió y lo decidió enfrentar junto con Jaldo. Y Alperovich terminó cuarto en esa elección saliendo por fuera del peronismo. Armó un frente electoral. Y te hago un punto ahí para una repregunta, José. ¿Incidió en algo la denuncia de esta joven, de su sobrina, en el resultado electoral que tuvo Alperovich? Y no, porque la denuncia se conoció en noviembre de 2019, cuando 4 meses después de que Alperovich ya había perdido la elección. Claro, eso desbarata todo el argumento defensista de Alperovich. Continúa con tu relato, quería solamente hacer el punto sobre eso. Sí, bueno, y ahí empezó a perder Alperovich su poder. Se fue del peronismo, armó un frente que se llamaba Hacemos Tucumán, creo, una cosa así, que bueno, que tenía que ver con el perfil de gestor que él le había impreso a sus 3 mandatos, con mucha obra pública que llegaba desde el gobierno nacional. Pero bueno, salió cuarto detrás del radicalismo que llevaba Silvia Elías de Pérez. Tercero salió Ricardo Bussi y cuarto salió Alperovich. Cuando Alperovich solía ganar las elecciones, creo que el mayor resultado que había conseguido había ganado con el 78% de los votos. Wow. Y terminó cuarto en la elección esa. A partir de ahí ya percibí que el poder político ya lo había perdido. De hecho, hay una frase interesante que dijo
durante sus alegatos, donde había dicho que el peronismo había sido bastante cruel porque él entendía que le había dado todo al partido, y después cuando él salió por fuera enfrentándolo a Mansur terminó cuarto. Muchos dirigentes que habían estado con él en los 12 años le terminaron dando la espalda, y bueno, ahí fue... bueno, Alperovich también lo contamos en el libro, una anécdota, que Alperovich, cuando el radicalismo le va a cuestionar por qué se iba con el gobierno peronismo, Alperovich le contesta: yo el peronismo lo manejo con la chequera. Bueno, fuera del poder, sin chequera, no lo pudo sostener. O sea, no había una cuestión de convicción, sino que claramente había una cuestión de financiamiento. ¿Por qué lo seguían tantos dirigentes? Que bueno, sin las chequeras le dieron la espalda. José, ¿cómo estás? Marina Calabro te saluda. Pensaba Hola, Marina, que esta condena ejemplar y esta caída definitiva del régimen de Alperovich podría ser quizá una suerte de efecto caja de Pandora en relación al comportamiento de Alperovich con las mujeres, ¿no? Porque venía muy naturalizado esto de que era su modus operandi con sus empleadas. De hecho, sí, hay algo de esto que fue expuesto en el juicio. Y bueno, todos vimos lo que pasó con la periodista Carolina Cervetto, a la que acosó en público, en la televisión, en vivo, ante su compañero y ante su propia incomodidad. Entonces te pregunto si vos crees que esto puede motivar a otras presuntas víctimas, si las hubiera, y si hay algo de esto en el run run de Tucumán. Claramente hay mucha dirigencia local que estaba pendiente de esto. Una de las lecturas que se hacen es que Alperovich, ya condenado, pasó la primera noche en prisión. ¿Qué pasa si Alperovich empieza a hablar y a ventilar cosas durante su mandato que involucran a muchos de los dirigentes que están hoy actualmente? Me parece que la principal preocupación de la dirigencia local pasa por ahí, porque si hubo negocios, no solamente lo hizo Alperovich, sino también muchos de los que lo rodearon en su momento, que hoy ocupan cargos públicos. Ese me parece que es el principal run dentro del ambiente político de Tucumán, que Alperovich empiece a hablar. No sé si lo va a hacer o no, no sé si está en su ánimo, pero sí es una preocupación que te lo dicen por bajo muchos dirigentes de Tucumán. Y en cuanto a las nuevas denuncias de abuso, la verdad que desconozco qué va a pasar. Obviamente puede resultar, porque nosotros en Tucumán estábamos acostumbrados a un Alperovich súper poderoso, que era el dueño de Tucumán. Nosotros en el libro decimos que Alperovich tenía a Tucumán en un puño, que hacía lo que quería con la provincia, trataba como si fuesen empleados de su concesionaria a dirigentes y a todos los tucumanos. Básicamente tenía un poder, un dominio total sobre la provincia, y que bueno, hay que ver si ahora con la condena, que muchos, la verdad que tengo que confesarte que yo no me la esperaba, y no me la esperaba por dos motivos fundamentales. El primero, porque el juez Juan Ramos Padilla, un juez muy alineado con el kirchnerismo, y Alperovich había sido uno de los niños mimados del kirchnerismo. La verdad que yo le tenía desconfianza por esa vinculación política, pero también por lo que decías vos, que el estudio que lo defendía es el estudio del actual ministro de Justicia de la Nación. También era un dato tener en cuenta. O sea, no solamente podría tener una cobertura por el lado del kirchnerismo, sino también por el actual gobierno nacional. Claro. Y finalmente, bueno, ha sido un fallo que a Tucumán ha impactado muchísimo. Ha sido para nosotros los tucumanos es algo histórico que haya ocurrido algo así, y así se está viviendo en estas primeras horas en la provincia. Gracias, José, por la comunicación. José Esbroco es periodista, coautor del libro José Alperovich, El zar tucumano. Él decía, lo publicó en 2011 en el pleno apogeo de Alperovich, con Nico Balinotti hizo esta investigación, y es un fallo ejemplificador. Me imagino que hay mucha gente dentro de la política. Digo de la política porque este caso es emblemático, porque ocurre con alguien que es súper poderoso y que no termina impune.